Hoy, 7 de octubre del 2024, realizaremos una salida didáctica al Estepa. Nuestro punto de encuentro es el supermercado Todo de Dinahuapi, a las 12:30 del mediodía. Ya estamos en el punto de partida. El pronóstico del tiempo es templado a caluroso, con una temperatura aproximada de 19 grados y una leve brisa de viento. Son las 12:40 y llega el último grupo de estudiantes. De ahí vamos a partir hacia la Laguna de los Juncos y en el trayecto realizaremos 2 paradas en donde especialistas nos compartirán sus conocimientos acerca de ese ambiente en particular. El profesor Luciano nos brinda una pequeña charla acerca de cómo va a ser el recorrido, dónde pararemos, qué haremos y de qué manera, y qué recaudos tener en cuenta especialmente cuando caminemos alrededor de la laguna. Partimos hacia la Estepa por ruta 23 a las 12:50 del mediodía. En el trayecto tomamos registros audiovisuales y notas del recorrido. Llegamos a la primer parada, 13:05. Nos detuvimos sobre la banquina a mano izquierda y hay un cartel que dice Dinahuapi. Bueno, nos acercamos un poquito, ¿puede ser? ¿Pero viste lo que es esto? Hablando de fenómenos naturales, mirá. Lo que es esto. Bueno, nos acercamos un poquito porque ahora Ignacio, el profe geólogo, nos va a comentar un poquito lo que vemos seguramente para aquel lado o para todos lados, no sé. Me va a sorprender a mí también. Si vamos, el viento, ¿sí? todo lo que tiene que ver con los movimientos de la atmósfera está causado por la energía del sol. Y esos procesos exógenos son los que, en vez de construir relieve, lo que hacen es desgastar. Acá, el geólogo Ignacio Misarit nos cuenta acerca de la formación de este paisaje particular, el cual, como todo paisaje, es a través de 2 procesos. Uno endógeno, que tiene que ver con la energía interna hacia el interior del planeta, y esa energía produce ciertas características en la superficie terrestre, como la formación de montañas o erupciones de volcanes. Y otro exógeno, que tiene que ver con la energía externa, es decir, con la energía del Sol y los procesos de gravedad. También nos comenta acerca del paso de los glaciares por ese lugar y las evidencias que se pueden observar, como vallas en U, depósitos de glaciares que fueron arrastrados hasta ahí, los distintos niveles del suelo y el último avance del glaciar delimitado por la orilla del lago Nahuel Huapi. Nos habla acerca de cómo el avance y el retroceso de distintos glaciares fueron formando el paisaje que hoy conocemos. Cabe aclarar que todo esto ocurre a través de un proceso a lo largo de muchísimos miles de años. La explicación acerca de la formación de este paisaje dura por aproximadamente 20 minutos. Luego continuamos con el recorrido hacia la segunda parada 5 minutos más adelante. La distribución. Perfecto, la temperatura es 1, perfecto. El agua, perfecto, exacto. El agua, claro. Bueno, los vientos también influyen, pero miren, la temperatura y la humedad es lo que más influye. Por eso tenemos desiertos cálidos, desiertos helados, ¿no es cierto? Tenemos selvas, tenemos estepa, como la que vamos a visitar hoy, ¿no es cierto? Llegamos a la segunda parada a las 13:30 aproximadamente. Allí, la bióloga Marcela Ferreira nos habló de los factores que influyen en el ambiente, como la temperatura y la humedad. Con preguntas orientadoras nos llevó a observar el lugar. Teniendo en cuenta la humedad y la distribución de las plantas, pudimos observar en el paisaje la zona anegada, inundada de Mallín, la cual en esta ocasión estaba más seca de lo común. Así, como influye la humedad y la temperatura, también influyen otros factores, como el suelo, las posiciones de las laderas de la montaña, etc. Teniendo en cuenta esos elementos, podemos observar cómo se distribuye la vida en la estepa. También nos comenta acerca del paso de los glaciares por ese lugar
y las evidencias que se pueden observar como vallas en U, depósitos de glaciares que fueron arrastrados hasta ahí, los distintos niveles del suelo y el último avance del glaciar delimitado por la orilla del lago Nahuel Huapi. Nos habla acerca de cómo el avance y el retroceso de distintos glaciares fueron formando el paisaje que hoy conocemos. Cabe aclarar que todo esto ocurre a través de un proceso a lo largo de muchísimos miles de años. La explicación acerca de la formación de este paisaje dura por aproximadamente 20 minutos. Cruzando el alambrado, Marcela nos hacía apreciar la vegetación, lo diminuto de la vida en ella, y lo que se pone en juego en el hábitat de cada planta. Observando las hojas, llevándonos a pensar, ¿por dónde respiran las plantas si no tienen hojas? ¿Cómo sobreviven? ¿Qué estrategia usan? ¿Cómo deciden tener hojas pequeñas o directamente no tener hojas? La cuestión es no transpirar en un ambiente tan seco. También observamos la nodriza. ¿Cuántas especies hay viviendo dentro? ¿Cuántas adaptaciones hay que tener en cuenta si tiene pelos, los olores, en fin? Luego de la charla con Marcela, nos dirigimos hacia la estación Perito Moreno. Luego de la charla con Marcela, nos dirigimos hacia la estación Perito Moreno. Ahí dejamos estacionados los autos y caminamos hacia la laguna Los Juncos. Realmente no dejan pasar personas al sitio por reiteradas ocasiones de vandalismo, por lo cual nos pidieron que cuidemos el lugar. Cuando tiran piedra a las aves. Sí, y aparte dejan la basura, toman mate, dejan los paquetes de galletitas, las cajitas, qué sé yo, el envase del jugo, entonces uno tiene que andar y aparte lo usan como baño. Como no hay baño acá. Luego de pasar la tranquera y cerca de un refugio de observación de aves, nos organizamos en pequeños grupos de 4 o 5 personas al azar y de manera sigilosa comenzamos a bordear la laguna observando y tomando registros de algunas aves y plantas que había en el lugar. No pudimos continuar por la orilla de la laguna porque la abundante vegetación del lugar nos impedía el paso, por lo que subimos por un pequeño sendero hacia las vías del tren. Nos detuvimos cruzando las vías del tren con el geólogo, donde nos explicó las diferentes rocas que observamos, producto de los avances glaciarios. Las rocas lisas y redondeadas tenían ese aspecto porque fueron transportadas y moldeadas por el agua.
En cuanto a las rocas que presentan bordes con filo, no habían tenido el mismo proceso. Estudiar las diferentes rocas, sus colores y formas, nos permite conocer fechas aproximadas acerca de los hechos geológicos. Luego de la pequeña charla, volvimos hacia las vías del tren y continuamos caminando algunos metros sobre la misma. Después bajamos por un sendero y pudimos observar con más detenimiento algunas aves a la orilla de la laguna que se alertaron y comenzaron a revolotear cerca nuestro, mientras que otras aves se podían ver a mayor distancia, a pocos metros de la orilla. Dentro del agua observamos un ave con un flamante color rosado que las distinguía. Nos alejamos un poco de la orilla, cruzamos un alambrado y seguimos caminando por una calle de ripio, tomando registro de algunas aves que comenzaron a nadar y sumergirse. Y otra sobre un árbol a varios metros de altura. Con esto terminamos el recorrido de la laguna y nos dirigimos hacia la estación Perito Moreno. Al finalizar el recorrido por la laguna, nos reunimos en la casa de té, donde nos esperaba Nancy, guía de turismo por muchos años dentro del Parque Nacional, pero actualmente es pastelera y tiene la concesión del lugar hace 4 años para que el mismo funcione como un emprendimiento gastronómico. Tratamos de darle un énfasis a la estepa, nos comenta. La estepa es muy rica en aves, insectos, plantas. La laguna es un espejo de agua donde llegan cisnes de cuello negro, flamencos, cauquén, entre otras aves. Allí es un ambiente cálido. Considerado como un monumento histórico, fuimos muy bien recibidos con un rico mate cocido, unas sabrosas tortas fritas, una merienda de estepa bien de campo, nos dice Nancy, un lugar lleno de riqueza histórica.